Hoy en Lecturas del Balón tenemos nuestra simulación del sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League. Empezamos. ¡Gol! ¡Gol! Bienvenidos a Lecturas del Balón. Como lo indicamos, hacemos nuestra simulación del sorteo del día de hoy. Antes de iniciar con la simulación del sorteo, diremos quiénes son para nosotros los equipos sorpresa de la fase de grupos y los equipos de excepción de la fase de grupos. Entre los equipos sorpresa de la fase de grupos fue complicado, dado que hubo tres equipos que la verdad su participación denotó lo que se espera en esta competición, la alta calidad del fútbol. Y para mí, eso se encontró en el Benfica, el Brujas y el Napoli. Y en equipos de excepción, sin duda, lo demostrado por el Barcelona, que por segunda temporada consecutiva se va a la Europa League, y el Atlético de Madrid, que queda último en su grupo. Y sin más, iniciaremos con el... Y hoy, para ayudarme a realizar el sorteo, está mi sobrina, que ya hace rato quería grabar conmigo y decidí que esta ocasión es la perfecta para grabar con ella. Di algo, Nailin. Hola, soy la sobrina de Manuel que está aquí. Yo hice los papelitos y ya. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer el sorteo? Como ya saben, están los cabezas de serie, que fueron los primeros que quedaron los primeros lugares del grupo, y los segundos, que son los que completarán los octavos de final. Nosotros primero sacaremos cabeza de serie y luego nos fijaremos, dependiendo que si son los países, ya que hay que recordar que no se cruzan equipos del mismo país y no se pueden cruzar equipos del mismo grupo. Dicho esto, iniciaremos con el sorteo. Bien, vamos a sacar los primeros cabezas de serie. Y el primer cabeza de serie es el Manchester City. Recordad que el Manchester City pasa primero en su grupo que conformó con el Borussia Dortmund, Sevilla y Copenhague, donde sin duda la estrella de los Citizens fue nada más ni nada menos que Erling Braut Haaland. Recordad que el City no puede toparse con el Borussia Dortmund, ni con el Liverpool, ni Tottenham, por ser rivales del mismo grupo, del mismo país. Mismo grupo y mismo país. Sin más. Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain, que finaliza segundo de su fase de grupos, dado en su empate en puntos con el Benfica, son los goles de visita que marca el club portugués, lo que lo permite al PSG ser segundo. Y sin duda ha sido una fase de grupo interesante para el Paris Saint-Germain, con Kylian Mbappé, Lionel Messi y Neymar siendo figuras del conjunto parisino. Y ese sería nuestro primer cruce de octavos, el Manchester City versus Paris Saint-Germain. Seguimos con el sorteo. Tottenham Hotspur. Los Spurs, que enfrentaron un grupo, creo que el más exótico de toda la fase de grupos, con el Sporting Club de Portugal, el Eintracht de Frankfurt y el Olympique Marsella en esa frenética última fase o fecha de la fase de grupos. Los Spurs de Antonio Conte demuestran su poderío y por qué la Premier League debe figurar entre lo que es la Champions League, siendo primero de su grupo. Harry Kane siendo de las piezas claves junto a Heung-min Son, y también podemos sumar quizás a Cristian Romero, el defensor argentino. Sin más, el siguiente. Milan. El AC Milan, que vuelve a unos octavos de final después de mucho tiempo. Recuerda que en la última Champions, en el año pasado, ellos finalizaron últimos de la fase de grupo. Lo dirigido por Stefano Pioli, se le puede destacar jugadores como Fikayo Tomori, Rafael Leao o el propio Man Mañán, que pese a que no termina la fase de grupo, fue de esas piezas claves al inicio de la misma. Ese sería nuestro segundo enfrentamiento. Seguimos. Napoli.
Uno de las sorpresas de la fase de grupos, el equipo Giallorossi, dirigido por Luciano Spalletti, de la mano de un cuadro de jóvenes impresionantes como lo son Giacomo Raspadori, Hipcha Kvaratskhelia, Víctor Osimhen, tienen a la ciudad de Nápoles ilusionada con esta fase de grupo, y no solo con esta fase de grupo, sino con su torneo en el calcio italiano. RB Leipzig. El Leipzig, que no inicia de buena forma la UEFA Champions League, despiden a Domenico Tedesco, el entrenador italiano, y traen a Marco Rose, que Marco Rose cambia todo lo que podemos esperar del Leipzig para esta campaña, con un Christopher Nkunku, un Mohamed Simakan, que al momento clutch de la fase de grupos demuestran ser los jugadores interesantes que tenían los toros en esta parte de la que es fase de grupos. Y ese sería nuestro tercer enfrentamiento entre Napoli y RB Leipzig. Seguimos con el sorteo. Benfica. Las Águilas Rojas del Benfica demostraron que es un equipo de Champions. Para mí, el mejor equipo de toda la fase de grupos. Lo digo por Roger Schmidt. Han demostrado por qué no se le tiene que tener, no tiene que verse a un club no de las principales ligas por encima del hombro. Un entrenador alemán que ha dado cátedra como dar una fase de grupos con jugadores como Gonzalo Ramos, Enzo Fernández, David Neres, siendo las claves de las Águilas y de este Benfica para que vuelva a ser líder de una fase de grupos. Frankfurt. El Eintracht fue parte de esa fase de grupos frenética con el Tottenham. Ellos finalizaron segundos. Dirigido por Oliver Glasner, campeones de la Europa League, siguen en esta fase, en estos octavos de final, con varios jugadores que fueron claves, como lo fueron Colomboani, el francés, Jesper Lindström, el danés, y también se puede destacar obviamente a Kevin Trapp y también quizás a su central Tuta, siendo esas piezas claves del elenco alemán. Real Madrid. El actual campeón de la UEFA Champions League se presenta para seguir defendiendo su título. Se puede decir que esta fase de grupos no fue tan sencilla como muchos esperaban, ya que el Madrid no tuvo un puntaje perfecto. Hay que recordar que se decía que el Real Madrid estaba en un grupo de Europa League. Mal dicho, porque si estás en un grupo de Europa League, el Real Madrid debió conseguir todos los puntos, lo que demuestra que en esta competición nunca hay que menospreciar a los rivales, o nunca hay un equipo pequeño dentro de esta competición, la mejor competición de clubes de todo el mundo. Dortmund. El Borussia Dortmund, digamos que tuvo una fase de grupos buena, dado que el grupo que ellos tenían, muchos decían que este Dortmund, sí, con la baja de Sebastián Haller, podía caer en UEFA Europa League. Todo lo contrario, el equipo dirigido por Edin Terzic demuestra la madurez que está tomando este grupo con chicos jóvenes, y siendo una de esas piezas claves un joven que ya prácticamente se ha cargado a este equipo al hombro, como lo es Jude Bellingham. Chelsea. Chelsea tuvo una fase de grupos complicada, dado el despido de Thomas Tuchel, y la llegada de Graham Potter ha cambiado mucho de lo que se tenía en el club londinense. No ha cambiado el esquema táctico, eso sí, pero ha cambiado cierto ánimo. Ciertos jugadores han mostrado otro nivel, como es el caso de Kepa Arrizabalaga o el propio Mason Mount, siendo figuras de los Blues.
Inter de Milán. El Inter siendo creo que una piedra en el zapato para muchos que esperaban al FC Barcelona en todo lo que fue la fase de octavos. Lo dirigido por Simone Inzaghi demuestran poco a poco por cómo este club quiere volver a estar en los grandes de Europa, teniendo muchas claves en su elenco como lo son el argentino Lautaro Martínez, lo que son el propio Nicolo Varela, también se puede destacar el propio Milan Skriniar siendo piezas claves de los Nerazzurri en esta fase de grupos. Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich prácticamente siendo una planadora como los tiene acostumbrados el elenco alemán dentro de lo que son sus fases de grupos. Y prácticamente el equipo de Julian Nagelsmann no notó la baja de Robert Lewandowski. Se puede decir que no la notó. Aparecieron otros jugadores como lo fueron en el caso de Sadio Mané, Jamal Musiala, Thomas Müller siendo clave de este equipo. Y otro año más siendo primeros en su grupo y sin duda siendo candidatos para el título. Club Brujas. Una de las gratas sorpresas de esta fase de grupos, el Club Brujas, el Club belga, los dirigidos por Karl Ofken, prácticamente con un elenco joven, por primera vez pasan a unos octavos de final, siendo este equipo, pues podemos decir que no destaca un jugador en sí, sino el conjunto al completo, pero podemos destacar a Simon Mignolet, a Ferran Jugla, al propio Kamal Sowa, y también estas piezas jóvenes como lo fue el caso de su central Sila, que prácticamente demuestran un poderío y un futuro interesante. Lástima que le tocó un peso pesado como lo es el Bayern, pero bueno, si quieres foguearte con los mejores, tienes que enfrentarte a los mejores. Si quieres ser parte de los mejores, tienes que estar aquí. Y como último cruce de estos octavos de final, Porto. El Porto se puede decir que en el último instante de su fase de grupos toma control de su grupo. Lo dirigió por Sergio Conceição. Otra vez lo vemos en unos octavos. De verdad, del equipo portugués podemos destacar sin duda a Mehdi Taremi, siendo unos goleadores de esta fase de grupos con 5 goles. También se puede destacar obviamente a Diogo Costa. El arquero prácticamente ha sido de los mejores por toda la fase de grupos. Como recordar esa tarde contra Bruja donde le para 2 penales en el mismo partido. Y sin duda los portugueses a los dragones hay que tenerlo en consideración para estos octavos de final. Liverpool. El Liverpool le costó mucho, es el inicio de la fase de grupos, dado esa derrota apabullante del Napoli, es lo que prácticamente lo deja segundo. Pese a que el equipo de Klopp sigue siendo los favoritos, sigue teniendo un gran nivel, creo que al final le faltó un poco en ese tramo como lo dije. Creo que de las piezas claves sin duda Salah, que en esa parte final del grupo volvemos a ver al mismo Mohamed Salah de siempre, y también obviamente un Darwin Núñez que poco a poco comienza a hacer parte de esa cuota de goles del equipo de Anfield. Bueno, así de esta forma termina este sorteo de los octavos de final, esta simulación. Recordad que esta fase no regresa hasta el febrero del próximo año, así prácticamente pasa el mundial, reinician las competiciones y a su vez vuelve la UEFA Champions League. Eso sería todo. Puedes ver más videos que tenemos en el canal. Gracias por llegar a la cifra de 100 suscriptores, sin duda un logro importante. Próximamente dejaré una encuesta en la comunidad a ver qué hacemos como especial 100 suscriptores. Eso sería todo. Y sin más, si te preguntas por qué se llama lecturas del balón simple, es porque el fútbol también se lee. Adiós. Adiós, nos vemos pronto. Uy.